Bienvenido a Explícame la historia de Jim Abbott. Una historia de inspiración, dedicación y una resiliencia increíble. Hoy, arrojamos luz sobre el extraordinario viaje de la vida de Jim Abbott, un renombrado lanzador de grandes ligas que superó obstáculos aparentemente insuperables para lograr sus sueños. James Anthony Abbott nació el 19 de septiembre de 1967 en Flint, Michigan. Era, según todos los indicios, un bebé normal y sano. Sin embargo, a la edad de solo 3 días, la vida de Jim dio un giro inesperado cuando le diagnosticaron una condición congénita comúnmente conocida como focomelia, lo que significó que nació sin mano derecha. Sería fácil para cualquier padre desesperarse ante la idea de que su hijo creciera con tal discapacidad física. Pero los padres de Jim no solo aceptaron la condición de su hijo, sino que lo alentaron a vivir una vida normal, dándole el coraje y la determinación que darían forma a su futuro. En la escuela, Abbott no era diferente de sus compañeros y participaba activamente en deportes, especialmente béisbol. Su tenacidad y dedicación al juego llamaron la atención de su entrenador de secundaria, quien vio potencial en el lanzador zurdo. Abbott trabajó incansablemente para mejorar su juego. Desarrolló un estilo único, fildeando la pelota usando su guante en su brazo izquierdo, transfiriéndola rápidamente a su mano derecha para lanzar. Esta destreza y velocidad demostraron su excepcional capacidad y determinación para ir más allá de los límites percibidos. Su destacada carrera en la escuela secundaria le valió una beca para la Universidad de Michigan, donde se destacó en el campo de béisbol y en el aula. Lideró a los Wolverines a 2 campeonatos Big Ten, y se convirtió en uno de los mejores lanzadores del país. El mundo se sentó y se dio cuenta cuando, en 1987, Abbott fue honrado con el premio Golden Spikes, reconociéndolo como el mejor jugador de béisbol amateur de los Estados Unidos. Este fue un logro notable para cualquier jugador, pero más aún para alguien considerado discapacitado según los estándares de la sociedad. La exitosa carrera universitaria de Abbott lo vio ser seleccionado octavo en el draft de la Major League Baseball, MLB, en 1988, por los California Angels. Las grandes ligas hacían señas y el mundo esperaba para ver si el lanzador manco podía lograrlo al más alto nivel del béisbol. Ese verano, Abbott hizo su debut con los angelinos y, en el proceso, se convirtió en el primer jugador de béisbol con una discapacidad significativa en llegar a las grandes ligas. Este fue un momento decisivo no solo para Abbott sino para el mundo del deporte en general. La exitosa temporada de novato de Abbott le valió un lugar en el Juego de Estrellas de la MLB de 1989, un gran honor para un próximo lanzador. La gloria suprema de esa temporada llegó en septiembre cuando lanzó un juego sin hits contra los Indios de Cleveland, grabando su nombre en la historia del béisbol. El viaje de Abbott no se trata solo de romper barreras y establecer hitos. Se trata de trabajo duro, pasión, concentración y una actitud de nunca morir que lo impulsó persistentemente, superando todos los escépticos y obstáculos que se interponían en su camino. Abbott, tan a menudo marginado y considerado incapaz, libraba constantemente batallas a los ojos del mundo. Sin embargo, su compromiso con sus sueños, su disciplina inquebrantable y su dedicación al deporte le aseguraron escribir su historia donde la sociedad lo dejó perplejo. Su notable resiliencia en medio de inmensas probabilidades sirve como un poderoso testimonio de la voluntad indomable del espíritu humano, y del dicho de que no hay discapacidades, solo habilidades diferentes. La historia de Jim Abbott ha sido un faro de inspiración, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos. La carrera de Abbott en la MLB fue luminosa y encomiable. Jugó durante 10 temporadas, a veces luchando con la consistencia pero, en general, ganándose el respeto por su coraje, determinación y puro amor por el juego. Abbott nunca sucumbió a las presiones y continuó viviendo su sueño, inspirando a millones en el camino. Hoy, Abbott es un célebre orador motivacional que toca innumerables corazones con la inspiradora historia de su vida. En cada discurso y en cada entrevista, evoca esperanza y resiliencia de una manera única de Abbott, recordando al mundo que la vida, como el béisbol, se trata de agarrar cada bola curva y sacarla del parque. Al llegar al final de esta narración, nos quedamos con una profunda admiración por este notable individuo y su increíble viaje. Un viaje que no solo transformó a Abbott de un niño común y corriente con un espíritu extraordinario a una inspiración mundial, sino que demostró las posibilidades ilimitadas del potencial humano. El mundo reconoce el espíritu inquebrantable de Jim Abbott, envidia sus victorias sobre las adversidades y admira su capacidad para superar barreras. Sin embargo, para Abbott, las obstrucciones que enfrentó a lo largo de su camino no fueron limitaciones sino trampolines hacia el éxito, lo que hizo que su existencia fuera discutible. Quizás no haya mejor manera de honrar su extraordinaria hazaña que encarnar su mentalidad, y abordar los desafíos de la vida con la misma resiliencia y optimismo. La narrativa de Abbott toca el corazón de la humanidad mientras continúa inspirando a otros, tanto dentro como fuera del campo. Mientras haya corazones que motivar y mentes que inspirar, la historia de resiliencia de Jim Abbott en medio de la adversidad no solo será contada y recontada, sino vivida y revivida por las generaciones venideras. A pesar de las limitaciones físicas con las que nació, la vida de Jim Abbott sirve para recordarnos que el espíritu humano es ilimitado y capaz de superar cualquier obstáculo.
Recordemos su historia, no simplemente por la naturaleza inspiradora de su viaje, sino por el mensaje que envía, el mensaje de que cada uno de nosotros puede superar nuestras limitaciones percibidas y moldear nuestro destino. Y cuando se pone el sol en este maravilloso viaje, recordamos las palabras de Jim: a veces se trata solo de las piernas, el trabajo sucio y el trabajo duro. Pero las recompensas son enormes y las lecciones a lo largo del camino son las cosas más importantes. Porque una vida vivida con tanta tenacidad, momentos de fracaso y éxito entrelazados, y donde la presión era una norma, el camino hacia la cima estaba realmente lleno de lecciones valiosas y éxitos sin precedentes. La historia de Jim Abbott, tal vez, resume la verdad de que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. A pesar de las probabilidades en su contra, salió victorioso, no al estar definido por las normas sociales, sino al desafiarlas. Entonces, mientras salimos de este notable trance que es la historia de vida de Jim Abbott, recordemos no establecer límites para nosotros ni para los demás. Quitemos de esto el legado de la creencia absoluta en la capacidad humana de conectarnos, actuar, lograr e inspirar, sin importar los obstáculos que se encuentren en nuestro camino. Jim Abbott, un nombre escrito en los anales de las grandes ligas de béisbol no por discapacidad, sino por capacidad, no por sus diferencias, sino por sus similitudes, su firmeza, su resiliencia y su coraje. Su espíritu ilimitado es un testimonio de lo que uno puede lograr con determinación, disciplina y un toque de creencia. Y así, la historia de este extraordinario atleta sirve como un poderoso faro de esperanza, demostrando que la adversidad no es un fin sino un nuevo comienzo, no un obstáculo sino un trampolín, y mostrando que el juego de la vida aún se puede jugar y ganar, incluso con una mano menos, si se encuentra con el espíritu y la tenacidad adecuados. El viaje hasta ahora dice mucho sobre las victorias, tanto percibidas como visiblemente logradas. También aplaude las batallas y victorias más pequeñas dentro de estas guerras personales, reflexionando secuencialmente sobre la vida, recordándonos su naturaleza impredecible y, en última instancia, mostrando la victoria final del espíritu y la voluntad humanos. En un mundo que impone constantemente restricciones y barreras, el audaz viaje de Jim Abbott es un testimonio revolucionario del poder incesante del espíritu humano. Nos recuerda que cada obstáculo puede transformarse en un trampolín cuando aceptamos nuestras limitaciones con fortaleza, y adoptamos un profundo sentido de propósito y pasión. El viaje de Abbott personifica una vida vivida en la búsqueda incesante de un sueño, una vida determinada y dedicada, una vida de total desafío contra las limitaciones estereotipadas, una ilustre historia de un niño que nació en circunstancias poco ideales pero que superó a ellas para encontrar éxito en sus términos. En resumen, la saga de Jim Abbott subraya la innegable verdad de que las perspectivas pueden no siempre ser justas, los frutos pueden no estar siempre maduros, pero con la actitud, el espíritu y la determinación correctos, los obstáculos pueden superarse y la vida de un ser ordinario puede trascender al reino de lo extraordinario. Mientras Jim Abbott continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, su historia no solo lo define a él, reprende la noción de predeterminar la capacidad de alguien basándose en una discapacidad percibida. El viaje de Abbott enfatiza el poder inconmensurable del espíritu humano, demostrando una y otra vez que todos nacemos para alcanzar la grandeza, a nuestra manera única. El viaje de la vida de Jim Abbott sirve como un brillante ejemplo de la resiliencia del espíritu humano. Su compromiso de trascender barreras y romper estereotipos es verdaderamente digno de mención. Su historia no trata solo del béisbol, sino del poder transformador de la confianza en uno mismo, la determinación y la pasión. Mientras bajamos el telón de la notable historia de vida de Jim Abbott, recordemos que nuestra capacidad para superar la adversidad y alcanzar la grandeza no está determinada por nuestra fuerza física sino por la fuerza de nuestro espíritu. Al igual que Abbott, nosotros también podemos transformar nuestras limitaciones percibidas en oportunidades de éxito.